Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, Hola Ramón, Rodrigo. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Alex? Contentos todos porque pues la Fundación José Pagés Chiergo, que dije Beatriz Pagés Rebollar, le concedió al equipo de Código Magenta el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo Digital, que es una pues gran distinción, sobre todo en estos momentos en que las redes sociales, el periodismo digital está muy a la vanguardia, muy competido, Así es. y el hecho de que ese consejo o esa fundación, Claro. sus integrantes se hayan fijado en el Código Magenta, pues habla bien de esta situación. Dicho eso, Claro. pues el tema de esta semana, con el cierre de la semana, es el requiem para los llamados organismos autónomos. Para que la gente tenga una idea en recordar qué son estos organismos autónomos, durante casi 3.5 a 4 décadas en este país se fueron instalando diferentes instancias para que la ciudadanía tuviese mecanismos alternos al poder tradicional, sobre todo del poder ejecutivo, Así es. para poder arbitrar conflictos. Por ejemplo, la llamada COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica. Esa COFESE tenía por objeto el deslindar los temas de monopolios y oligopolios, es decir, empresas que se pusieran de acuerdo para aumentar precios, escasear bienes, o monopolios que definitivamente impidieran, como pasó en su tiempo con el caso de Telmex de Carlos Slim, que otros competidores ingresaran al juego. ¿Sí? Y como eso vino el famoso IFAI, Claro. esto de Federal de Acceso a la Información, que nos permitía a cualquier ciudadano pedir información para saber a dónde se iba nuestro dinero, Sí. ¿no? Sí. Y vinieron después. A ver, vamos pues a enumerar, ¿cuántos fueron, Rodrigo? 7 órganos autónomos. ¿Los puedes comentar Por cuáles son? supuesto, el INAI y los 32 institutos de transparencia estatal. Ujú. Del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se incorporarán ya formalmente a la Secretaría de Energía. El Coneval, que mide la pobreza, se integrará al INEGI. El Sistema Nacional de Mejora de la Educación, también un tema muy significativo que no sabemos, eso queda en el limbo. Y por supuesto, el tema antimonopolios, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así es. Entonces, dicho esto, ¿a qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a un gigantesco retroceso Sí. que bajo el pretexto López Obradorista, porque esta es una legislación que viene de Andrés Manuel López Obrador, a ver, no le endosen muertos a la presidenta Claudia Sheinbaum que ella no envió a enterrar. Claro. Esto fue de Andrés Manuel López Obrador en connivencia con Morena y sus coordinadores en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Dicho eso, pues es lamentable, muy lamentable, que asistamos a este requiem, a esta pues insana sepultura Sí. de esos organismos que de una u otra manera habían adquirido, todavía hasta antes del régimen de López Obrador, antes de ser satanizados, porque para López Obrador todos los organismos fueron creados por los conservadores para poder justificar la entrega del país a extranjeros, bla, 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 bla. Pamplina, señores, el señor López Obrador lo que quiere y lo que ya logró con esto es que ya no haya mecanismos de equilibrio, mecanismos de revisión, mecanismos de impedimento para los abusos del poder en el ejercicio económico de las cosas, para que no exista ya tampoco una lupa que vaya encima del dinero federal y las corruptelas que se hacen en los organismos. Es decir, una vez más la cuarta transformación termina por no construir, destruir. Como destruyeron al Poder Judicial y lo están haciendo, vienen ahora a destruir los organismos que daban un dejo de propuesta justa, equitativa y equilibrada, por lo menos para ser escuchados y exhibir los excesos. Rodrigo. Esta reforma no se puede entender
sin analizar todos los pasos que ha dado la coalición López Obradorista, cada vez más con un sesgo autoritario. Desde la sobrerepresentación, la captura del INE, la captura del Tribunal Electoral, la parte de la reforma judicial, no solo el barrido de los miles de juzgadores y magistrados en este país, sino la limitación del juicio de amparo y los recursos de revisión constitucional de la Suprema Corte, como la imposición de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la reforma de supremacía legislativa. Es decir, esto es un paso más que ha dado esta coalición para consolidar el poder, porque nada tiene que ver el mandato electoral que le dio la mayoría a Morena y a sus aliados, donde exigieron, sí, salarios más justos, sí, transferencias sociales, pero eso nada tiene que ver con este proyecto de concentración de poder, este proyecto de concentración autoritaria. Y tiene consecuencias muy significativas, al menos en el caso del INAI, pues se busca eliminar al que ha sido una herramienta de contrapeso muy significativa. A través de solicitudes de información que ha resuelto el INAI, pues se han descubierto casos como la corrupción en el Tren Maya con Amílcar Olán, el presunto prestanombres de Andrés Manuel López Beltrán y compañía. Los casos también de Amílcar Olán en los contratos de IMSS Bienestar. Es decir, las triquiñuelas que ha habido en Segalmex, que son irregularidades por más de 15,000 millones de pesos. Dos estafas Lo que maestras. quiere el poder en este momento es que no se le cuestione y no se le revelen sus corruptelas. Y nadie vaya a pagar las consecuencias a procesos judiciales que tengan datos duros con los que presentarse. Correcto. Alejandro. Pues verdaderamente lamentable y no se entiende la lógica del proyecto López Obradorista, porque esto es un proyecto López Obradorista, cuya lógica es, a ver, nadie estamos diciendo que estos órganos estén libres de corrupción, como están las secretarías, como están las direcciones, como hay, pero no se puede ir por la vida destruyendo todo lo que se cree que destruyendo va a desaparecer la corrupción. La corrupción es un asunto sistémico que hay que ir atacando por muchos frentes. Pero ahora que lo decías, justo ayer en el evento donde Código Magenta fue honrado con el Premio Nacional de Comunicación, también recibió un premio el ministro Luis María Aguilar, donde hablaba él precisamente de la importancia del poder judicial, ¿sí? Y cómo el desmantelamiento de este poder judicial está dejando desamparados a los ciudadanos contra los abusos de los poderosos y de quienes detentan el poder de alguna manera. Y esto mismo se puede repetir en todos los órganos autónomos que estamos viendo desaparecer, ¿no? El INAI, como bien dices, el INAI ha revelado, estamos hablando de casos desde San Fernando, Tamaulipas, donde nos dimos cuenta del drama que había de los desaparecidos, de las fosas con cientos y cientos de muertos. Por eso la mancuerna con la imposición de Rosario Piedra Ibarra. Así es. Entonces, a ver, lo que estamos viendo, y esto resuena con lo que decía el ministro, es, te diría el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién va a poder defendernos ante un poder que se está quedando sin ningún tipo de contrapeso? Que ni en el Senado, que ni en la Cámara de Diputados. Y ahora con estos órganos que efectivamente hay muchos escándalos, y recordemos los grandes escándalos y las grandes luchas que ha seguido la Comisión Reguladora de Energía, en los casos contra Carlos Slim, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, todas esas, y sobre todo porque son departamentos en los que han hecho carrera técnicos con muchos años de especialización, que entienden técnicamente procesos que un funcionario en la Secretaría de Economía se va a tardar años para entender la importancia de la COFESE o esos procesos tan complicados. Y lo mismo lo decía el ministro. A ver, tenemos en el Poder Judicial decenas, cientos de personas que han estado 30 años en el Poder Judicial. Claro, se pierde el servicio civil de carrera. Eso es. Entonces, pasar eso a la Secretaría y empezar de cero, ¿sí? Va a ser una cosa. Si es que existe la voluntad de que lo quieren hacer. Y esto va a todo mi punto. Es una absoluta falacia que se quiera hacer porque se quieren ahorrar dinero. Me pareció sumamente lamentable la declaración que hizo la diputada de Morena y ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, de que estos órganos constitucionales costaban mucho dinero y no rinden cuentas. A ver, si los comparas con las dependencias federales, son infinitamente más transparentes. Claro. ¿Qué sí le faltó a órganos, por ejemplo, como la COFESE y el EFT?
dar un dientes. golpe duro y real, Claro. con verdadero peso político, con el que se hayan ganado, ¿saben qué? Como Aquí sí lo hizo estamos el INAI. haciendo una diferencia Así es. fundamental, que creo que el INAI sí se siente ese peso. En el caso de la COFES y el FT probablemente faltó. Y ustedes recordarán que en 2021 ya se había presentado desde Morena, específicamente desde la oficina de Ricardo Monreal, cuando era coordinador de la mayoría en el Senado, para fusionar la CRE, el IFT y también la COFESE. Eso finalmente no avanzó por temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, como ahora vuelve a ser una situación muy importante. Pero en esa trama se descubrió algo muy significativo, porque el documento que presenta Monreal, cuando se analiza la metadata, ese documento había salido de la oficina del quien era el presidente interino del IFT, Adolfo Cuevas. Adolfo Cuevas, el personaje eternamente favorito del conglomerado de Carlos Slim. El único comisionado que en el IFT falló, por ejemplo, en contra de la separación funcional de Telmex y de Telnor. Es decir, este es un proyecto que ya se estaba cocinando. Y qué casualidad también que la retirada de la CRE, la retirada de la CNH y la extinción de los órganos antimonopolio pues, ocurran en un momento en que Carlos Slim está planteando la ofensiva más importante en el sector petrolero desde que se ha abierto esta industria. Esto Claro. no es, por supuesto, absolutamente ninguna casualidad. Gana la concentración de poder político, pero también la concentración de poder económico. A ver, yo he insistido aquí que uno de los pactos que hizo el expresidente o el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim es comenzarle a escriturar a Pemex, Sí. a darle los filetes para que saliera el hombre rico de México al rescate de la empresa paraestatal quebrada. Pero déjenme hacer una metáfora, a mí me encanta hacer metáforas. Y la metáfora que estoy viendo ahora con este, digamos así, fusilamiento de los órganos autónomos, es que al final del día, el expresidente o presidente Andrés Manuel López Uno Obrador, no sabe cómo ya no decirle sabe ya, cómo ¿verdad? decirle, el expresidente López Obrador acabó por convertir al Congreso mexicano, es decir, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, en un patíbulo de todo lo que desafiara el poder autoritario que él quiere detentar. Así es. Porque si analizamos cada paso que se ha ido dando en la dirección, no es censurar algo para que nazca algo mejor. Es correcto. Es matar, sepultar, Claro. juicio sumario, aprovechando la mayoría calificada regalada por un INE que también va a terminar desapareciendo. Y en su lugar, ¿qué aparece en lugar de todos esos organismos? Nada. Se van a integrar a dependencias, si fuera el caso, como ahorita lo comentaste, si se hiciera, que son empresas, que son paraestatales, perdón, o que son organismos públicos que van a ser juzgados por los mismos órganos Claro. que dependen de ellos, Juez y parte. juez y parte. Sí, La Secretaría de Gobernación a lo mejor va a tener la Comisión de Derechos Humanos, como la se tenía antes. claro. Yo recuerdo que de las primeras cosas que hizo Carlos Salinas cuando llegó al poder fue, por ejemplo, crear la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos. Don Jorge Carpizo. Quiso poner a alguien, a un periodista prominente de este país con mucho respeto, y ahí me quedo, le ofrecieron la posición y el periodista con integridad dijo, no puedo aceptar eso porque significaría un conflicto de interés. Después de que ese periodista con reputación dijo no a Carlos Salinas, terminó Carlos ofreciéndole ahora sí a Jorge Carpizo, ¿sí?, quien fuera rector de la UNAM, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que terminó llevando a Carpizo a ser procurador de la República al final del día. Así es. Bueno, a lo que voy es, el presidente López Obrador convirtió la Cámara de Diputados y el Senado en patíbulos para fusilar
todo lo que signifique una amenaza para su poder absolutista. Claro. Y ojo, si el presidente o el monarca de Macuspana cree que se va a salir con la suya, yo no creo que vaya a ser así. Yo creo que está abonando cada día más a que de algún lado del planeta le venga un enorme jalón de orejas y lo coloque en contra de la pared, porque el estar ahorita no es un asunto que le competa únicamente a los mexicanos como tales, que ya de sí sería mucha cosa, sino que también quienes quedan indefensos son las empresas multinacionales Claro. que necesitan arbitrajes de ese tipo porque también en sus países existen. Cuando vino la bronca del maíz, por ejemplo, transgénico en Estados Unidos, vas a un tribunal, equilibran las cuestiones y se viene el fallo de un tercero en discordia. Que aquí nada más un paréntesis, Ramón, hay que advertir, quieren salir con un tema, una salida fácil para que es crear un nuevo órgano antimonopolio descentralizado que fusione a la COFESE, al IFT, pero aún eso también está prohibido por el capítulo 18 del TEMEC, porque establece que se necesita una autoridad independiente del Poder Ejecutivo en materia de telecomunicaciones para revisar cualquier tipo de arbitrariedad. Si eso lo sumas a que el señor dueño de las telecomunicaciones de este país, que es Carlos Slim, se fue por la libre e instaló el sistema Huawei de 5G claro. en este país, que México junto con Brasil son los únicos dos países que tienen el sistema chino, que tanto les preocupa a los norteamericanos, nuestros socios comerciales, ya entenderemos el tipo de ajustes de cuentas que se van a venir muy próximamente cuando entre Donald Trump. A ver, no nos olvidemos de una situación. Cuando la gente, cuando los jerarcas, los patriarcas de Silicon Valley se dieron cuenta del plan de China para financiar la instalación del 5G en el mundo, particularmente en Europa y en América Latina, urgieron un cónclave con el entonces todavía presidente Donald Trump. Y la conclusión fue, no podemos dejar que el Big Data del planeta sea manejado en Beijing. Ojo. Y se empezaron a movilizar. Y desde Washington y Silicon Valley se desarticularon los acuerdos que ya estaban hechos entre China y Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia. Ya financiados, Claro. listos para poner los equipos. En América ya había 7 países que estaban listos, entre ellos México y Brasil, que no acataron ese llamado de decir, cuidado, no entreguen sus datos a los chinos. Es estratégicamente peligroso. Una de las armas importantes de la nueva guerra en esta nueva realidad, en este reseteo global, tiene que ver con quién maneja lo que estamos observando en redes sociales y lo que sucede para conformar el inconsciente colectivo, político, económico y social de todas las naciones. Ramón, no es casualidad que justamente esta semana en Washington, en los principales diarios, en el Wall Street Journal, el Financial Times, encontramos que fue motivo de debate que China le está ganando a Estados Unidos la carrera en América Latina, con la excepción de México todavía. México es el único país de los grandes que no recibe mayor inversión de China vis a vis Estados Unidos. Es decir, eso lo pone a México en la palestra. Y por eso tan importante la discusión en este momento que ya comentaremos con Canadá, donde incluso ya el propio Justin Trudeau está abriendo la puerta a que sea un tratado de libre comercio únicamente de Estados Unidos con Canadá. Pero yo me regreso a tu metáfora del tema Huawei, porque siempre me pareció a mí muy extraño que en el sexenio de Enrique Peña Nieto todo iba viento en popa hasta que se decide construir un tren México-Querétaro con una instancia gubernamental de China, una empresa estatal de China asociada a Grupo IGA, el compadre del expresidente Enrique Peña Nieto, de apellido Hinojosa,
Y a partir de eso Armando Hinojosa. viene una reacción de la administración de Barack Obama muy seria en contra del gobierno mexicano y por una u otra razón se empieza a desquebrajar la gobernabilidad. Viene el caso Ayotzinapa, viene el caso Tlahtaya, vienen situaciones muy críticas de conflictos dentro del gabinete. Algo pasó ahí adentro y lo que sí sabemos es fue una reacción a la entrada de una empresa paraestatal china en México. Conclusión, Alejandro. Se reafirma ese gran pacto que tiene la 4T con dos masas, con los que necesitan de los apoyos para poder sobrevivir, que es una gran parte de ese país, Para comer. Sí. pero también de los oligarcas, que no quieren que les estén viendo la Comisión Federal de Competencia, le esté regulando los precios, que no les regulen los negocios energéticos que ahorita son generan mucho dinero, que no haya legislaciones en telecomunicaciones que les echen a perder los planes, etcétera, etcétera. Y todos los caminos llevan a Carlos Slim, finalmente. O sea, la persona que los organismos reguladores le han estorbado históricamente son ellos. Así que, ojo, no perdamos el camino. Esto no defiende a los que menos tienen, ¿sí? Le quita piedras en el camino a los que más intereses tienen en este país y que siguen siendo. A ver, esta discusión, para concluir, es fundamental. México es un país donde gana el que tiene poder o donde gana el que tiene la razón, donde gana en un contexto de Estado de Derecho. Pues, nos estamos orillando 100% El poder. a un país en donde gana el que tiene el poder. Y para fines prácticos, estamos regresando al contexto legal que tuvo México durante prácticamente toda la hegemonía priista del siglo XX. Una de las cosas para concluir que esta conversación es, por ejemplo, que pues, un Carlos Slim, por ejemplo, tuvo la oportunidad durante décadas, desde que le entregaron, casi le obsequiaron y le pusieron en regalo en charola de plata, Telmex, y vino después América Móvil, etcétera, etcétera, tuvo la libertad, yo diría la osadía, o quizás el atrevimiento de cobrar las famosas tarjetas prepago a la gente más pobre que no podía tener pagos mensuales del celular. Y gracias a esas tarjetas de pago en donde los minutos se cobraban al doble o hasta el triple de lo que costaban en el resto del mundo, el DIM pudo amasar la gran fortuna que amasó y con esa fortuna se fue a comprarle el resto del mundo. Por eso está en tantos países, porque saqueó a México, saqueó a los pobres de México, a los que tanto defiende el monarca de Macuspana, para poder decir, yo controlo las telecomunicaciones, no de México, de América Latina. Ese poder ya no va a tener contrapesos, va a ir a negociar, no a un organismo autónomo, va a tener que ir a negociar con algún secretario o secretaria de Estado que sin duda alguna tendrá su línea roja directamente conectada a la chingada.